van a estar llevando a cabo durante hoy prácticamente en todo el día, a las 7:30, 9:30, 1, 3 y la última a las 5 de la tarde. Para nosotros es importante darle la bienvenida y el agradecimiento a otras entidades, además de ATI, que están participando en la organización de este evento, que serían el DATIC, que sería el Departamento de Administración de Tecnologías de Información del Tecnológico, el DEPIC, por ahí ustedes pueden ver, que sería como el homólogo al DATIC, pero en la Universidad Nacional, y tenemos empresas invitadas como Greencore, Alcaid y otras que se pueden ir incorporando a lo largo del día. La primera actividad que vamos a tener es un conversatorio el tema es Cantic y su capítulo de FLOSS en Costa Rica. Entonces, la verdad es que bienvenidos a todos los funcionarios que están presentes, de las empresas y demás, a los compañeros de la Universidad Nacional, a los del Tecnológico, y ojalá que aprovechen pues esta actividad que se desarrolla para el beneficio de todos los presentes. Entonces, bienvenidos y muchas gracias. Les vamos a ir presentando, les vamos a ir presentando uno a uno. Él es Jonathan Vargas, de la empresa Alcaid. Cuenta con 15 años de experiencia en la industria del software y también es un gran impulsor del software libre. Cristian Martínez, gerente y fundador de Greencore. Igual es un gran entusiasta de tecnologías abiertas y demás. Y tenemos a don Frank, que en este momento viene con dos sombreros, como representante, digamos, del capítulo de software libre de la Camtic, y además don Frank es egresado de acá y tiene una maestría en el Instituto Tecnológico de Georgia. Ok, entonces vamos a comenzar. Tomen asiento. Primero que todo vamos a abrir un poco el tema del Camtic. Don Frank nos va a hablar qué hace el Camtic y más que todo enfocado en el capítulo de software libre. No sé si me escuchan. Sí. No sé si me oyen. Okay. Ahí igual usted tiene un micrófono. Sí, pero ¿me oyen? Sí. Hola. Sí. Bueno, buenos días. Sí, como estaba diciendo, yo soy egresado de aquí, pero de electrónica. Y yo me gradué en el 81. Para entrar aquí teníamos que usar botas de hule y había que cambiarse un par de vacas cambiando cuando veníamos en Texas. Otra cosa esto ahora que vengo. Pero le estaba contando ahora que venía, que me sentía como si venía para un examen, hasta dolor de estómago me agarró en Ochumón. Así que creo que quedé marcado por siempre de esta linda institución. Vengo a hablarles un poquito de Camtic, la Cámara de Tecnologías de Información. Camtic es una organización sin fines de lucro que tiene asociadas más o menos 200 empresas de tecnología y de varios otros temas. La misión de esta Cámara es procurar el desarrollo de promoción y uso de tecnologías digitales en las empresas, en el gobierno y en la academia, y fue fundada en 1998 por un grupo que originalmente lo que hacían era desarrollo de software. Ella se ha estado moviendo bajo un plan estratégico que se llama Costa Rica Verde Inteligente. Lo que Camtic está proponiendo es que nosotros tenemos que desarrollar el ecosistema digital desde un punto de vista también verde, para estar en consonancia con todo el plan del país en la parte de ecología y todo ese tipo de cosas. Hay un tema interesante que yo no sé si la gente lo piensa, pero uno de los puntos fuertes que usamos nosotros cuando promovemos a Costa Rica en el país es que nosotros promovemos que nuestros ingenieros de software le dan energía a sus equipos con los que trabajan con energía verde, porque la mayoría del ICE ahora está generando todo con hidroeléctrica. Entonces, somos de los pocos países donde los ingenieros trabajamos en un ambiente verde. Nosotros estamos muy interesados en que las tecnologías digitales se usen transversalmente
entre todos los sectores económicos y sociales. Y creemos fuertemente que es una herramienta muy importante para el desarrollo del país. Entonces, uno de los temas que CAMTEC ha profundizado mucho es el tema de la neutralidad tecnológica, el tema de que podamos usar sistemas propietarios y también podamos usar software libre. CAMTEC cuenta con 3 capítulos, que son básicamente el capítulo de Kayak, que es el de la industria audiovisual, un capítulo de mujeres en la tecnología, en las tecnologías digitales, que este capítulo es muy interesante porque lo que promueve es la mayor participación de mujeres en el sector de desarrollo digital, y tenemos el capítulo de software libre y código abierto. El trabajo de CAMTEC se divide en varias comisiones que las pueden ver ahí, ¿verdad? Que tenemos varias como servicio al afiliado, internacionalización, comercio electrónico, cooperación nacional e internacional, talento humano, formación y capacitación, telecomunicaciones, gobierno digital, transversalidad e innovación. CAMTEC tiene una gran influencia para el dictado de políticas gubernamentales en temas de tecnología, siempre nos consultan. Y el capítulo de software libre tuvo una participación muy grande en el decreto de que el gobierno fuera usuario de tecnologías neutrales. O sea, antes estaba en manos de empresas que básicamente controlaban toda la parte de licenciamiento y manejo de software. Yo trabajé en una empresa y yo tuve la experiencia de ver cómo un gerente general, para poder cumplir con la cuota de ese año, decía: el computador que tiene esa institución ya no es soportado, tienen que comprar uno nuevo, y era una inversión de 5 o 6 millones de dólares. Bueno, así de fuerte ha sido esto. Y el software libre ha venido a abrir las opciones que tienen las empresas. ¿Cuáles son los objetivos del capítulo? ¿Qué es lo que queremos ahora hacer en el capítulo? Básicamente, organizar todas las empresas que brindan servicios, comercializan, utilizan software y hardware libre. Eso es un tema importante. Estamos tratando de ampliar el capítulo también para hardware, para que tengamos una voz unida dentro de la Cámara. Difundir la utilización transversal de software. Cuando hablamos de transversal es que lo puedan usar abogados, que lo puedan usar médicos, que lo puedan usar administradores de negocios, que en realidad se use el software de forma que permite una mayor productividad a la gente. Otra cosa es que necesitamos aumentar el fomento de oferta de capacitaciones en herramientas de software libre en el país. Es uno de los principales, y ahora lo vamos a tocar entre uno de los temas que vamos a ver en el día de hoy en el conversatorio. Y la otra cosa es crear ecosistemas donde se utilice el software y hardware libre con software propietario. Ya no queremos pelear con el software propietario. Aquella guerra de que los de Microsoft eran los malos y era el diablo, y los del software libre éramos los buenos, ya eso yo creo que ya fue superado. Ahora yo tengo como compañero en la junta directiva al gerente general de Microsoft, y él es también ahora una persona muy abierta. De hecho, ustedes han visto que Microsoft ha hecho un cambio muy grande en la forma de cómo hace sus servicios, a tal punto que ya uno puede usar Linux en Azure, que es la plataforma de ellos. La otra cosa que queremos es generar legislación o directrices institucionales para que haya igualdad de contratación. No queremos privilegios especiales en el sector público. Y el otro tema que creemos que es muy importante es la promoción del desarrollo de proyectos de software libre costarricenses. Creo que es uno de los puntos débiles que ha tenido el país en tema de software libre. Hay relativamente pocos proyectos que son costarricenses que estén abiertos al mundo para eso, y ahí lo que queremos es más bien fomentar el uso de software libre para resolver problemas en comunidades, y ojalá ponerlos a disposición de comunidades en el mundo para que puedan usarlo y puedan también resolver otros problemas en otros ambientes.
Yo creo que eso es parte de la misión que nos gustaría que ustedes, para que todo el mundo colabore, y es un proyecto que nació en Costa Rica, se hizo y podemos resolver problemas en nuestras comunidades. Eso sería básicamente la presentación que tengo que hacer, porque me dijeron que tenía muy poquito tiempo, pero ahí vamos a estar a la orden para ampliar cualquier cosa. Crea un enlace muy beneficioso entre la academia y los que estamos en el ámbito productivo. Al fin de cuentas estamos trabajando por un mismo país, entonces primero que todo agradecer por la iniciativa. Ahora, en segundo plano, atendiendo la consulta de Ronald, quisiera comentarles muy rápidamente sobre la empresa que yo represento. La empresa se llama Alkite, es una empresa que tiene 11 años de estar trabajando en Costa Rica y somos egresados del Tecnológico, quienes trabajamos allí principalmente, aunque tenemos gente de la Universidad Nacional, de la UAM y otras universidades, la UCR por supuesto, en fin. ¿A qué nos dedicamos? A lo largo del tiempo, durante estos 11 años, empezamos primero con el desarrollo de software. Sin embargo, la industria de desarrollo de software ha venido cambiando muchísimo a lo largo del tiempo. Al principio nacía la idea de crear software, pero con márgenes de calidad, sin experiencia de usuario, sin una solidez a veces empresarial, un respaldo realmente comprometido. En fin, la industria ha cambiado mucho. Todos estos años han marcado que finalmente podamos entregar con mucha solidez servicios de desarrollo, de integración y de soporte para la continuidad del software en las unidades de negocio. Entonces, también a partir de la experiencia que hemos desarrollado en conjunto con los clientes, hemos abarcado diferentes áreas de especialidad que nos han permitido entregar con muchísimo mayor valor el profesionalismo y el conocimiento que ya tenemos adquirido en diferentes áreas. Por otro lado, ¿dónde cabe el tema de software libre en esta empresa? La empresa nace bajo el concepto filosófico de entregar software libre, por dos motivos esenciales. El primero son los principios y las libertades que acuña el software libre. No sé si muchos de ustedes ya están familiarizados con el tema de software libre o es algo relativamente nuevo, pero hay libertades de estudio del software, modificación y uso que realmente otorgan un gran valor a quien consume el software. Y en segundo plano, entregamos este tipo de servicios principalmente porque las personas que fundamos la empresa ya teníamos las habilidades y el conocimiento para potenciar este tipo de tecnologías porque las conocíamos de antemano. Pero esas son las dos motivaciones iniciales. Hoy día es muy importante destacar que el motivo principal del uso de software libre de nuestra empresa ya no responde a intereses personales o al conocimiento de la empresa. Principalmente responde a la misma dinámica de mercado que nos está exigiendo confianza, libertad, reducción de dependencia de diferentes proveedores, cambios en los modelos de licenciamiento y una apertura mucho mayor. Entonces, hoy día nuestra empresa no solamente hace lo que hace hoy presente, sino que también se está ajustando al nuevo modelo que realmente exige, incluso empresas como lo decía Fran Rosic, como Microsoft, que han acuñado el tema de software privativo por mucho tiempo, están dando un giro importante. Entonces ya estamos respondiendo más que todo al tema de mercado, la demanda, el producto y las necesidades. Les paso a mi compañero Cristian. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Igual quisiera agradecer la cordial invitación que nos hizo el Tecnológico el día de hoy. Y yo vengo en representación de Greencore. Empezamos este proyecto hace alrededor de 12 años. ¿De dónde nace Greencore? Nace más atrás. Yo me topé con este tema de Linux casi por accidente, por allá de 1998, o sea, eran una idea. Eran totalmente otro escenario en el panorama. Teníamos apenas un pequeño crecimiento de internet, no había información tal vez a la mano en castellano o en español. Ahora es muy común encontrar mucha información en inglés o en muchísimos más idiomas. Y tal vez para ustedes que son más jóvenes, algo impactante, no existían cosas como Google, entonces muchísima información era casi imposible de encontrarlo. Nosotros empezamos como fanáticos de este tema de Linux, nos apasionó intensamente cuando yo me topé la primera vez que vi Linux. No entendía el concepto de que era software libre, que era
código abierto, pero misteriosamente me llamó la atención este tema de salirme de ese modelo de que venía acostumbrado a trabajar con software propietario y la receta en ese entonces era craquear el software. Entonces era un tema de que la piratería no era una preocupación tan siquiera para uno, porque no entendía uno un contexto de lo que era bueno o malo en ese sentido. Cuando me topo este tema de software libre, me apasiona la idea de que pueda ser abierto, que se pueda compartir, que no lo persigan a usted por el simple hecho de utilizar un software y que lo pueda utilizar usted con cualquier fin. De ahí fue que empecé a encontrar a otros compañeros con los mismos intereses, que eran también seguidores y conocían Linux. Entonces ya no era un experimento que no sabía qué era, cada vez que reinstalaba la máquina la dañaba y no sabía qué hacer, y entonces era un tema de frustración, pero seguía siendo una experiencia muy enriquecedora hacer todo ese ejercicio. Fuimos encontrando otros colegas que se dedicaban a lo mismo y fuimos creando desde comunidades desde el grupo usuario de software, el grupo usuarios de Linux de Costa Rica, hasta otros grupos de usuarios, donde fuimos haciendo pues una labor de comunidad, más de difundir y evangelizar este tema de software libre, y de ahí fuimos dando pie a convertirnos o a empezar este proyecto de Greencore como una empresa que busca difundir y transmitir y enseñar el uso y la difusión de software libre, y empezamos con la piedra angular, en este caso, el sistema operativo de Linux. Entonces, principalmente empezamos con esa filosofía, era lo que sabíamos hacer. Nunca estuvimos mucho del lado propietario de Microsoft o ese tipo de soluciones, sino que siempre hemos trabajado con temas de tecnologías disruptivas, haciendo pues esa diferencia. Creíamos en el producto, escuchábamos que lo usaban gente como la NASA, universidades importantes en Estados Unidos, y sabíamos que el producto tenía la madurez, y en nuestras latitudes, en Costa Rica, pues era totalmente desconocido. Entonces, por un lado nos apasionaba el tema técnico, y por otro lado siempre creímos en toda la filosofía del software libre. Fue de ahí donde empezamos dando servicios de consultoría informática, desde instalaciones de servidores de correo, servidores de páginas web. Fuimos evolucionando con ciertos productos durante los años, fuimos cambiando, entonces ya fuimos haciendo alianzas con partners estratégicos internacionales, y hoy en día nos dedicamos a dar toda la parte de consultoría. Tenemos soluciones y productos como centrales telefónicas, soluciones para filtrado y seguridad de la red, gestión de documentos. Damos también, el otro producto fuerte que tenemos es el área de capacitación y entrenamiento. Entonces tenemos programas técnicos desde lo más básico, hechos en casa por nosotros mismos, hasta certificaciones internacionales, donde pueden encontrar, ofrecemos desde productos como Red Hat, Linux Foundation y Oracle, para que la gente pueda pues ir complementando un proceso de certificarse en estas mismas plataformas, y son certificaciones internacionales que tienen el mismo peso de otros productos propietarios como Microsoft, Cisco y demás, ¿verdad? Entonces, es a lo que nos hemos dedicado los últimos años. Muchas gracias. Pero también tengo una empresa que también usamos y promovemos el uso de software libre. Somos una empresa que damos servicios en la nube desde el 2005, y hemos estado facilitando el alquiler de servidores con software libre a nuestros clientes para que puedan ser más productivos. La empresa se llama Esicom. De la siguiente manera: ¿cuál es la justificación que ustedes tuvieron para elegir el modelo de software libre como base en su negocio? Sí, bueno, la justificación fue en realidad muy primitiva, como les comenté anteriormente. Primero, conocimos el modelo de software libre, nos gustó filosóficamente, y por otro lado, afortunadamente, en el seno de esta universidad del Tecnológico de Costa Rica, que hoy nos recibe, en ese momento había toda una sinergia alrededor del uso del software libre. Entonces, como bien lo decía Cristian, empezamos haciendo uso de sistemas operativos Linux. Me encantó, al igual que Cristian menciona, creo que es una plataforma que le abre mucho la mente a el profesional que se dedica a este ámbito, y
me encantó tanto que prácticamente desde el año 2002 hasta la fecha es lo que uso en mi computadora de escritorio, servidores y demás. Prácticamente a partir de allí yo estoy fundamentando todos los cimientos y las bases de lo que yo soy, a lo que yo me dedico y la empresa donde trabajo sobre esta tecnología. Entonces, ahora el tema era ofrecer estos servicios, este conocimiento, esta experiencia y el mismo entusiasmo que uno tenía al mercado en general. Entonces así es como nace. Sin embargo, 11 años después, la experiencia con clientes, la experiencia enfrentando nuevos retos, nuevos paradigmas, tomando en consideración los nuevos productos que hay en el mercado, la demanda, la oferta, en diferentes ámbitos, y también la inclinación que han tenido nuestros clientes hacia la apertura a nuevos modelos distintos al esquema privativo ha sido una oportunidad muy importante a nivel de negocio. Y hoy es claro, o sea, a mí me parece que es claro, sí hay unos mitos, pero es muy claro que en el ámbito empresarial del sector de tecnologías digitales ya muchos conocen qué es software libre, tal vez con algunos matices, algunos sepan un poquito más, otros menos, algunos enfrenten resistencia para la adquisición y el uso de software libre, pero muchos ya tienen la semilla ahí porque en el mercado se evidencia. Usted busca en internet software y va a encontrar comparaciones o alternativas en el ámbito privativo y en el ámbito de software libre. Los desarrolladores de software, ¿quién hoy no conoce, por ejemplo, GitHub? Donde se colaboran cantidades enormes, millones de líneas de código fuente totalmente abiertas y disponibles para el público en general, bajo modelos de licenciamiento en software libre, creando prácticamente una comunidad hoy día que forma los cimientos para el inicio de nuevas tecnologías basadas en software libre. Entonces, claro, empezamos de una forma, pero ahora el mercado es muy distinto. Ya está acuñando bastante el software libre y esto respalda mucho el modelo al que dimos inicio mucho tiempo atrás, ¿verdad, caballeros? Si Cristian o Fran quiere decir. Paso. El modelo de software libre se ajustó, bueno, como les comentaba inicialmente, porque era lo que nos gustaba, lo único que sabíamos hacer. De hecho, mi socio solo sienta frente a una computadora con Windows y él no sé usarlo, increíblemente. Nunca ha usado software propietario, digámoslo así. Más de 20 años trabajando con tecnologías libres, y de primera entrada lo que sabíamos hacer. Otro punto importante fue que cuando empezamos este proyecto, en algún momento estuve yo también sentado con ustedes, escuchando de todos estos temas de software libre, y nosotros no teníamos un capital para iniciar propiamente la empresa. Entonces fue otro punto determinante que tal vez si no hubiéramos tenido esta posibilidad de usar software libre, no hubiéramos podido iniciar propiamente la empresa, porque el tema de recursos, pagos de licencias, compras de equipo, gastos administrativos, pues son inversiones bastante fuertes que de primera entrada el software libre nos abrió una posibilidad bastante fuerte para poder avanzar con ese tema de irnos formando. Ahora, hoy por hoy usamos un 99% de software libre en la empresa. Empezamos con un tema de libertad y ahora somos tal vez una dictadura, en el sentido de que cualquier persona que entra a trabajar con nosotros, la única forma que tiene es trabajar con software libre. Entonces no importa si es administrativo, si es técnico, nuestra línea es 100% de software libre, y es una realidad que sí se puede hacer, ¿verdad? Es uno de los tantos mitos que hay que romper, de que el software tal vez es de menor calidad, o que no es seguro, o otro montón de excusas que tal vez toma la gente para no moverse a software libre, pero nosotros en nuestra totalidad trabajamos toda la base instalada de nuestra infraestructura. Como usuarios finales utilizan software libre. Desde que usted llama hasta nuestro número, lo recibe un sistema de telefonía IP abierto, hasta los sistemas de financiero contable son totalmente abiertos. Sí, yo quería
dar un enfoque un poquito diferente. Yo también soy de los que creo en todo el tema de software libre, de las libertades que conlleva la filosofía del software libre. Pero cuando uno ya llega a ciertos niveles empresariales, la gente es menos romántica. Entonces, ya no le interesa tanto el tema de que usted no va a tener que depender de esa empresa y usted puede modificar el software. Lo único que les interesa es lo que tienen en la bolsa. Y una de las justificaciones para mí, uno de los modelos de las mejores explicaciones que yo he oído de por qué usar software libre en empresas, es esta. Existen tres tipos de software. Está el software de infraestructura, que es el software que yo uso normalmente, que no hace mejor o más competitiva a la empresa, perdón, son dos tipos. Y está el software estratégico, que es el software que yo desarrollo para que mi empresa tenga una ventaja competitiva. Por naturaleza, el software estratégico normalmente tiene que ser desarrollado in-house, porque es una cosa mía que es lo que me va a hacer diferente que la competencia. Entonces, cuando uno le explica esto a un gerente general, él me dice, bueno, ¿y qué es infraestructura? Hablemos de hojas de cálculo, hablemos de centrales telefónicas, hablemos de procesadores de texto, de software de presentaciones, etc. Y entonces me dicen, bueno, está bien, pero eso tengo que tenerlo. Le digo, sí, pero si vos tenés Excel y tu competencia tiene Excel, no te va a hacer mejor. Vos lo que necesitas es tener una hoja de cálculo y un software que te haga mejor. Como ellos solo tienen una bolsa, entienden muy rápido que lo que gasten en el software que todos tienen, no lo pueden gastar en el software que los hace más especiales o los hacen más estratégicos. Entonces esa es una buena forma de abrir la puerta al software libre en las empresas. Uno le dice, mire, usted puede hacer lo mismo que hace el software privativo con todas las otras ventajas de que no dependes de él, de que viene el software inclusive a veces más robusto porque hay millones de personas colaborando y desarrollando el tema. Eso no le va a costar a usted, porque el que sea libre no solo significa que sea gratis, ¿verdad? Pero normalmente se asocia. Y eso le va a quedar a usted plata para que usted desarrolle el software estratégico que hace su empresa. Y hay herramientas muy buenas en el software libre para que usted desarrolle ese software estratégico. Entonces, cuando uno presenta el tema así, el software libre como que les hace mucho clic a la gente. El otro tema es cuando uno tiene empresas que están acostumbradas a copiar software. Aquí todavía tenemos vestigios de empresas que tienen Windows y Excel y copiados por todo lado y les cae un abogado y cuando se dan cuenta tienen un juez que les está recogiendo las máquinas y uno le dice, mira, quítese ese riesgo, use software libre, con eso usted no tiene ya ese riesgo. Entonces son dos aspectos que uno puede más o menos justificar cuando uno está en el ambiente de software libre para promocionar el uso del software libre. Muchas gracias, don Fran. Bueno, haciendo un poco, siguiendo esta última línea, don Fran, la siguiente pregunta, tal vez Cristian, ¿cómo generan confianza en los clientes cuando prestamos servicios de PLOS, verdad? Porque hay un montón de cosas que están, verdad, alineadas con esto. En un inicio, nuestro diferenciador fue el tema de costo principalmente, ¿verdad? Cuando competíamos directamente con soluciones propietarias, un punto importante donde el cliente se terminaba de decidir es el costo, ¿verdad? Indiferentemente, no hay tal vez no tenemos tanto esa cultura o desconfiamos tanto del software libre porque el todo se desconoce, ¿verdad? Cuando empezamos era un tema totalmente ocultismo casi. Entonces, en esa línea, lo que a los clientes les interesaba era la reducción de costos y con software libre pues lo lográbamos bastante bien en esos escenarios, pero al final ha ido evolucionando mucho el mercado y se ha ido haciendo también cultura. Entonces no necesariamente la gente cuando llegamos a ver una solución nos pregunta en qué está hecho. ¿Y software libre es propietario? No, sino que bueno, me resuelven mi necesidad o no me la resuelve. Entonces no hemos encontrado tal vez mucha traba solo en ciertos niveles más corporativos, ¿verdad? Como decía don Fran, en ciertas esferas que ya usted ve ciertos temas donde la bolsa es ya no solo la bolsa, sino que también hay gente involucrada, lastimosamente. Entonces
ahí es donde tal vez hay más. Han hecho el ejercicio de entender el software libre, pero más bien en función de destruirlo o desprestigiarlo por intereses propios, ¿verdad? Entonces, realmente se encuentran muchos escenarios diferentes, pero los clientes, nuestra percepción en los últimos años, la gente no tiene tanto debate en ese tema de si es bueno o si es malo, o si es seguro o si no es seguro, como se ha dado tal vez en otras discusiones a través del mundo. Entonces no hemos tal vez tenido tantos anticuerpos en ese sentido de que la gente diga, no, eso no funciona porque es gratis o no funciona por X, sino que dependiendo del cliente encuentra las ventajas, y también hemos encontrado pues detractores en ciertos momentos, ¿verdad? Dándole continuidad a lo que menciona Cristian, yo tal vez creo que hay que discernir los elementos o aspectos claves que considera una empresa a la hora de confiar en un software, indistintamente de si es software libre o no. Puede que sea uno de los elementos determinantes, pero no necesariamente es aquel que le habilita a tomar una decisión al respecto. Y es, primero, su negocio. Como decía Frank, ¿cómo se alinea este software con mi negocio? ¿Realmente este software responde a la línea estratégica, a mi core de ese negocio que yo estoy tratando de hacer crecer, de madurar, de meterlo en un marco de competencia adecuada? ¿Lo logro o no? ¿Responde ese software a esa línea de negocio que yo quiero seguir, a esa visión que yo tengo, a nivel de presupuesto, a nivel de funcionalidad, requerimientos, en fin? Y luego la siguiente pregunta es, ok, sí, encuentro que hay un software que puede responder a eso, o hay varios. Ahora, voy a prestarle atención a el proveedor. ¿Quién es él? ¿Tiene solidez? ¿Tiene respaldo? ¿Ha demostrado experiencia? ¿Quiénes son sus profesionales? ¿Son profesionales certificados, especializados en esa área, en ese ámbito donde quiero desenvolver mi negocio, donde quiero yo poner las manos para confiar en ese software? Y después puedo prestarle atención al producto, a su modelo, cómo me lo entregan, cómo lo pago, qué puedo hacer con él. Y ahí es donde uno puede empezar a preguntarse la conveniencia o no de si es software libre o no. Algunos aspectos claves en este ámbito en particular de preguntarse sobre el mismo producto son, ¿qué pasa si empiezo usando el software y hay un modelo de licenciamiento que, conforme mi negocio crece, va a implicar que los costos de operación por licenciamiento de ese software también crezcan? ¿Serán razonables o no? Más bien me irá a detener en mi negocio. Eso es una pregunta clave. Otra pregunta que suele hacerse es, ¿qué pasa si el día de mañana el proveedor ya no está disponible? ¿Dejo de perder un respaldo? ¿Tengo que yo formar a mi propio equipo y darle continuidad al software? ¿Tengo las posibilidades de hacerlo? ¿Puedo contratar a otro? ¿Cuál es el mercado también detrás del software? Es decir, ¿hay competencia? ¿Hay más proveedores? ¿Hay realmente profesionales que puedan estar habilitados para responder, modernizar, cambiar, personalizar el software para mí? En fin, entonces yo siento que el elemento disparador es cómo el software se va alineando con el modelo de negocio que define una empresa. Y a partir de allí vienen todas las otras preguntas disparadoras, pero siempre creo que ese es el elemento principal. Valorar la conveniencia de negocio, valorar el proveedor, valorar el producto y cómo responde todo eso en el mercado en que me desenvuelvo. Un jefe que era un excelente vendedor y la gente decía, él decía, la gente no compra ni carros, ni televisores, ni nada, la gente compra gente. Los que estamos detrás del software libre tenemos una actitud muy diferente del que tiene el que vende el software propietario. Porque realmente los que estamos detrás del software libre nos hemos tomado la molestia de estudiar el software y conocerlo por dentro. Entonces eso genera mucha confianza en los clientes. Cuando uno llega y le dice, mire, nosotros no solo tiene a mí, si a mí me agarra un carro, me da un infarto, pues ya yo estoy en las edades donde a veces uno tiene que pensar en esas cosas. Usted no va a quedar botado.
usted tiene software libre y esto lo ven millones de personas. Es más, en internet usted se mete y encuentra las respuestas. Así que otra persona puede venir y puede seguir atendiéndolo tal y como yo lo he atendido. Eso genera mucha confianza en la gente, porque ese es, y cuando uno lo presenta así, es un poquito la visión de lo que está detrás del software libre, es que la gente pueda tener control del software que usa y de lo que quiere hacer. Yo creo que ese es uno de los puntos más fuertes que uno tiene para promocionar el software libre, y el hecho de que también uno pueda, con relativamente bajo costo, poner software a disposición de la gente para que la gente lo pruebe y lo analice, que es otra cosa. A veces, para poner un software privativo yo tengo que comprar las licencias, no puedo como ponerlo en demo por un mes o 2 meses, así, es muy difícil, a veces las compañías no le dan chance a uno. Cuando uno tiene software libre puede hacer eso. Y también, volvemos al tema anterior, yo puedo modificar ese software para que me dé la ventaja competitiva que necesito, que no me puede dar el software privativo porque yo no lo puedo modificar. Ok, muchas gracias. Unos mitos que se han topado ahí en la calle, quisiéramos tal vez escuchar así, mitos puntuales que se han topado y tal vez cómo los han podido un poco derribar. Yo creo que el mito más fuerte es la seguridad. La gente dice, pero ¿cómo va a ser el software seguro si está abierto? Todos los hackers van a poder verlo para entrar cuando ellos quieran. Bueno, la forma de decir eso sí, pero todos los hackers del otro lado también están viendo lo que hacen los hackers malos para arreglar eso. Y se arregla más rápido que lo que lo arreglan en el software propietario, porque en el software propietario normalmente la compañía tiene recursos limitados. Cuando uno está en software libre tiene muchísimo más recursos de lo que podría tener una empresa, hay más gente con el software bajo la lupa y eso más bien lo hace más seguro. Entonces es un tema más o menos que aparece mucho y se defiende de esa forma. El segundo gran mito es el tema de capacitación. Creo que hay una pregunta después de eso, pero yo creo que es un tema importante, ¿verdad? Porque lo que la gente dice, es que yo no consigo gente que sepa de OpenOffice ni FreeOffice, consigo gente que sabe de Excel y de Word. Ese es otro mito puntual. Lo dejo ahí porque sé que hay otra pregunta después, pero por ahí puede andar. Mitos. Vean, creo que nosotros en algún momento incluso se había elaborado una lista de diferentes mitos que rodean el tema de software libre. Frank apunta bien señalando varios de ellos. Yo voy a complementar con algunos otros, ¿verdad? Tal vez no sean los principales, pero siempre están allí presentes. Uno es, no tengo quien me ayude si este software me falla, si este software deja de funcionar, si requiero mejorarlo, quién me va a dar soporte y demás. Eso era una pregunta que se hacía hace muchos años. Creo que con la penetración que empresas como la de Frank, la de Cristian, la mía han tenido en el mercado nacional, se ha ido desmitificando eso. Siempre quedan ahí algunas islas que todavía no confían en que tengan empresas o proveedores que puedan respaldarlos con la seriedad que ellos esperan, porque claramente ellos están preocupados por su negocio, por sus operaciones, por los fines que cumple su organización. Entonces, la organización, la empresa, el negocio no puede detenerse. Contar con proveedores que te den un buen respaldo es algo importante. No solamente deben ser proveedores que hagan el trabajo técnico, pueden ser proveedores que puedan apoyarte en temas como educación, eso es algo muy clave, o en elementos como actuar como intermediario para obtener un soporte de una casa matriz. Quieren un soporte más local, un soporte donde puedas visitarlos directamente, estar allí acompañándolos, asesorándolos en su negocio, en cómo el software y la tecnología se ajusta a la línea que ellos quieren seguir. Eso es uno de los mitos, que no se cuenta con recursos, con proveedores en ese sentido. Otro de los mitos es la calidad del software. Frank ya mencionó el tema de la seguridad, yo voy a abordar el tema de la calidad. Para mí,
un aspecto de la calidad es la seguridad, pero hay muchos otros más. ¿Qué pasa si el software a lo largo del tiempo va generándome defectos, van apareciendo inestabilidad que va presentando, su rendimiento se va degradando con el paso del tiempo? Conforme los usuarios empiezan a emplearlo, se dan cuenta que la experiencia de usuario ya no es la misma, ya hay software que hacen cosas mejores, que me dan una interfaz más enriquecida para yo sentirme más satisfecho de lo que estoy haciendo en él. La mejora continua del mismo. Entonces el tema de la calidad siempre ha estado ahí, pero yo creo que el tema de la calidad responde principalmente a un desconocimiento de no haber hecho el trabajito a veces de estudiar el software como se merece. Además de que, como lo decía Frank hace unos minutos, en el software libre afortunadamente contamos con amplias comunidades de desarrolladores, de técnicos que están detrás de este tipo de software, que probablemente también estén empleándolo en muchos otros ámbitos y no van a dejar descuidado estas tecnologías. Ahora bien, hay modelos de modelos, hay modelos en los que, por ejemplo, hay una empresa propietaria, pero que libera su código a la comunidad, trabajando bajo dos modelos. Eso crea una sinergia interesante que ha permitido que muchos proveedores den el salto a confiar. Por ejemplo, hay empresas que te dicen a vos, bueno, ok, usted puede usar el software, pero bajo su propia responsabilidad. Es muy bueno, yo le voy a dar actualizaciones y demás, pero no lo voy a acompañar en nada, porque ya requiere servicios profesionales míos. Entonces, luego te cobran por un modelo de soporte, acompañamiento, donde puedas prestar servicios profesionales que ya el negocio requiere. Pero el software de antemano es gratuito. Y otros que sí tienen la capacidad de asumir la responsabilidad del software pueden usarlo libremente. Entonces, son modelos que han ido creándose para poder permitir generar un poco más de confianza en este tipo de modelo. Muchas gracias. Y bueno, para mi perspectiva personal es, hoy en día, el software propietario más bien es el que creo yo que ya viene a recaer en todos estos mitos, o viene más bien, es el que está pasando de moda, está actualizado. ¿En qué sentido? Cualquier persona que en los últimos 10 años no haya estado metido en una cueva o aislado en una isla en el Caribe, se dará cuenta que todo el Internet moderno está construido sobre software libre y open source. Proyectos tan grandes como Facebook nunca hubieran salido a la luz si no hubieran utilizado como su core y su base software libre. El robot que está en Marte haciendo muestras y recolección corre Linux. El 95% de las supercomputadoras de todo el planeta corren con Linux. Son infinidad de plataformas y toda la cantidad de proyectos y startups que han surgido en los últimos años, todos es basados en software libre. Todos los problemas de seguridad que se han visto involucrados, desde cámaras de seguridad, dispositivos que los han logrado hackear desde infinidad de formas, es porque tienen código propietario. Hay plataformas que no se han actualizado durante años, códigos cerrados que han encontrado vulnerabilidades 10 años después, porque son códigos propietarios que no han podido nadie inspeccionar en detalle y se han ido topando amenazas de seguridad. Entonces, para mí todos esos mitos alrededor del software libre pues ya es algo como un poco más pasado de moda, porque la realidad de hoy es todo el mundo usa software libre. Tenía una pregunta para el público. Aquí, ¿cuántos usan software libre? Que levanten la mano. Entonces yo puedo asumir que todos los que no levantaron la mano, me imagino que tienen en su bolsa un iPhone, ¿o no? ¿Cuántos usan Android? Entonces mi siguiente pregunta. Entonces se nos acaba de duplicar la cantidad de usuarios que usan software libre y open source, porque Android es una plataforma open source. Entonces ha venido siendo un tema tan natural como eso. La gente está consumiendo software abierto y software libre sin tan siquiera hacerlo, porque ya es un tema natural, ¿verdad? Entonces vas y compras un televisor inteligente y viene con Android, y compras un teléfono y ya viene con código abierto. Entonces todo este modelo de open source ya es, para mí dejó de ser un mito hace muchos años y ahora es una realidad, y llegar a este tipo de
de batallas y ganar, por ejemplo, que Android sea hoy la plataforma más utilizada en dispositivos móviles en todo el mundo, es un precedente importante donde marca que el software libre es lo que está rigiendo el mundo. Gracias. Para Jonathan, a la hora de ustedes a ver, de bien se sabe que para el sector privado, digamos, tal vez usted tiene más facilidades de venderle sus productos y demás. ¿Qué pasa con el sector público? ¿Qué pasa con las licitaciones públicas? ¿Cuáles son las barreras empresariales que ustedes han tenido para vender productos FLOSS? De acuerdo. Vamos a ver, vender un software al sector público pasa por el mismo proceso, sea software libre o no, a nivel de contratación administrativa. Hay que se respeta ese proceso. Pero durante ese proceso, antes de incluso llegar al tema de iniciar un proceso de contratación, está el tema de definición de qué quiero y cómo lo quiero y de dónde saco la plata para pagarlo. Y ahí es donde creo que está el meollo del asunto. Cuando uno quiere comercializar software libre o prestar servicios en software libre al sector público, lo primero que uno tiene que preguntarse es: ¿hay presupuesto o hay asignaciones, partidas presupuestarias que estén definidas para eso? Bueno, en algunos casos sí hay partidas específicas para el desarrollo de sistemas, para la integración de sistemas, pero en muchos otros el rubro principal de presupuesto destinado a software ya está reservado para licenciamientos, bajo un modelo muy concreto de licenciamiento por usuario, por servidor o por diferentes esquemas que hay en ese sentido. Ya hay presupuesto que se ha acumulado y se ha planificado por muchos años pensando en ese modelo. Entonces, ya las estructuras de definición de presupuesto están así. La lucha que muchos departamentos de TI generalmente se dan cuando tienen que negociar con los departamentos financieros o las áreas de proveeduría para definir los o las partidas presupuestarias y bajo qué modelo deben considerar eso. Eso es algo muy importante porque se dan cuenta que a veces existe plata para licenciamientos, muy poco para desarrollo de sistemas, pero tal vez nada para poder darle continuidad y soporte a software bajo un modelo de código abierto. Por otro lado, está el tema de la educación. En el sector público tenemos profesionales que han tenido ya mucha experiencia en el uso, desarrollo y operación de sistemas informáticos. Sin embargo, muchos de ellos, quienes residen en el sector público, todavía vienen con un esquema educativo donde se les enseñó y aprendieron con su experiencia el uso de software bajo modelos privativos. Entonces, en el seno de las instituciones cuesta que nazca la voluntad para querer dar un cambio. Cuando en el sector público se preguntan, bueno, tenemos un alto rubro de pago por licenciamientos de software, ahí es donde empieza a surgir a veces la pregunta de: ¿tenemos que optar por otro modelo? ¿Tenemos que valorar software libre? En fin, incluso han habido ya varias iniciativas de proyectos de ley que buscan establecer de algún modo o facilitar la apropiación de software libre en el sector público. Todos ellos han fallado por diferentes circunstancias, no respondían a la actualidad, no respondían a los intereses del sector, en fin. Pero yo quiero resaltar entonces que uno de los principales meollos está en la definición de las partidas presupuestarias, que ya sigue modelos muy tradicionales para ese modelo de licenciamiento activo, y luego la educación, formación y voluntad que tienen los funcionarios a veces públicos para querer buscar nuevos modelos de licenciamiento bajo una figura más flexible. Muchas gracias, Jonathan. Cristian. Bueno, según nuestra experiencia, como bien menciona Jonathan, dependiendo del tipo de usuarios finales que
que vayamos a tener en esas instituciones. Hay gente que es muy abierta al cambio y otros totalmente, tal vez son funcionarios más longevos que tienen 10, 20 años trabajando y han tenido que luchar con temas desde cambios de internet, plataformas, ahora migraciones a la nube. Entonces es un tema desgastante en algún punto estar en esta constante actualización tecnológica, y se han caído en modelos muy tradicionales donde al ser procesos complejos han aplicado como una misma receta, ¿verdad? Entonces se han quedado tal vez en modelos de contratación obsoletos que no son tan flexibles. Y por otro lado también hemos encontrado cosas tal vez hasta barbaridades que uno se queda perplejo en el momento. Hemos visto carteles de licitación que vienen totalmente prohíben totalmente el software libre, y específicamente ponen una línea: no se admiten soluciones de código abierto. Entonces esos ya son temas que violentan temas de neutralidad tecnológica, y se sale de todo el modelo de contratación administrativa. ¿Qué falta ahí para centrar el presente? Pues tal vez recursos, ¿verdad?, para darle el seguimiento y hacer todas las quejas ante la Contraloría y demás. Y al final en muchos escenarios tal vez se nos complica a nosotros, que somos empresas tal vez más pymes, que no tenemos un músculo que pueda hacer esas peleas, ¿verdad? Pero sí hay precedentes muy tristes, en el sentido de que han sacado soluciones específicamente para soluciones privativas sin ningún fundamento técnico, simplemente se escoge a dedo, ¿verdad? Eso es lo que debemos evitar, y manejarlo como un tema de transparencia total. Al final estamos hablando de fondos públicos y es el dinero de todos y debería distribuirse de la mejor manera, pero hay todo un ecosistema ahí de cuentos o historias de terror que necesitaríamos más tiempo para verlas en detalle, pero hay de todo, ¿verdad? No podríamos decir que es el modelo que aplica todo el gobierno. Hay instituciones muy enteradas y muy informadas sobre este tema de software libre y están haciendo grandes cambios y apoyan totalmente el movimiento. Pero como mencionaba don Frank, y el fin de la Cámara de CAMTIC es buscar la neutralidad tecnológica en todo momento, y que la tecnología realmente llegue a ser un diferenciador para encontrar soluciones que nos faciliten tanto a los funcionarios, a los usuarios, a nosotros como personas, y verlo como un punto. La tecnología debe ser un punto más integral, como un tema más social, ¿verdad? Gracias. Uno de las barreras más fuertes fue lo que apuntaron, de que las empresas que normalmente tienen software privativo tienen un músculo muchísimo más grande que las empresas que andan navegando en el tema del software libre. Definitivamente en el gobierno yo diría que es como algo que vienen arrastrando, ¿verdad?, de muchos años. Es muy difícil agarrar una empresa, una institución enorme, y cambiar a toda la gente que ya está entrenada en un software que saben hacer de una forma, a cambiarlo a un software de software libre, hablando solo en el caso de ofimática, que es el caso más sencillo. Barbaridades como por ejemplo las que hemos visto, de que hay un sistema de compras que uno puede solo comprar cosas desde un tipo de sistema operativo, no puedes entrar en Linux porque no lo soporta, ¿verdad? Eso atenta contra todos los temas que CAMTIC ha estado luchando, y gracias a Dios yo creo que se ha avanzado mucho. Hay por lo menos más conciencia en el gobierno ahora en el tema de neutralidad tecnológica. O sea, que cuando yo vaya a sacar una solución tengo que ser neutral para poder atender a toda la población que tiene diferentes plataformas. Sí es un problema el tema de las partidas, como explicaba Cristian. Es un tema que todavía los proveedores no lo entienden, y es parte de lo que yo creo que hay que trabajar para mejorar las condiciones, digamos, de competitividad que tenemos los pymes contra estas empresas que son enormes. Como les decía, hay empresas que tienen un músculo grandísimo que dice sencillamente, vean, así, yo se los puedo decir, 7 millones de dólares están obsoletos, tienen que botarlos y tienen que ponerlo de nuevo. Y la institución básicamente no puede hacer nada, porque migrar
probablemente es software que tiene 20 años de estar trabajando y es demasiado el riesgo de salirse de esa plataforma y emprender, digamos, un software libre con un proyecto nuevo de ese tipo. Pero bueno, ese es el tipo de trabajo que creo que ustedes son los llamados a resolver cuando ya estén en esas instituciones y estén, ojalá, con esta mentalidad abierta y de neutralidad tecnológica y vean que hay opciones que uno puede optar para dar un mejor servicio al público. Sí. Ya Jonathan mencionaba un poco que a veces les cuesta conseguir recursos humanos. Entonces, esa pregunta va dirigida precisamente a ese tema. ¿Qué tan difícil es encontrar recurso humano en las universidades, en la calle, recurso humano especializado en tecnologías abiertas, en software libre, en hardware libre y demás? Y si es difícil conseguir, ¿qué creen ustedes en qué están fallando las universidades? Cristian. Bueno, de nuestro lado, siempre ha sido difícil porque empezamos cuando, pues, más bien fue uno de nuestros pilares, hacer el tema de capacitar a la gente, entrenarlos y irnos por esa línea de capacitación. Es muy escaso el recurso, pero en nuestro caso más bien lo que hemos aplicado no es quedarnos tal vez ahí lamentándonos de que no hay recursos, sino que hemos hecho la misión de capacitar a nuestros propios recursos. Entonces la mayoría, el 100%, hasta también compañeros administrativos, por lo general los enviamos a nuestro programa técnico para que tengan esa formación y esa introducción, y hemos hecho más bien nosotros mismos la labor de ir capacitando a los recursos. Entonces es un poco distinto porque hemos tenido que hacerlo al revés, y también hemos buscado plataformas que sean, pues, agnósticas al usuario, ¿verdad? En el sentido de que les damos un navegador y todas las plataformas que manejamos son 100% web, entonces no importa si las acceso desde un teléfono inteligente, una tableta, cualquier sistema operativo, van a tener la misma interfaz. Entonces también simplificar el acceso a las herramientas ha sido un diferenciador importante para nosotros, para que la gente tenga sea un proceso natural, ¿verdad? Y que no sea más bien una imposición por parte de nosotros. Ha sido complejo, tal vez hace muchos años, tal vez era de mis quejas, que la academia no se preparaba tanto en tecnologías que fueran saliendo, pero mover esos músculos académicos para que hagan esos cambios en un programa y que simplemente se muevan de una tecnología a otra no es una labor fácil de llegar, y es muy ambiciosa en muchos casos, ¿verdad? La academia ha hecho su parte, creo yo. Tal vez algunos pueden decir que tal vez falta más dinamismo, pero es un tema más complejo de administración, luego yo no de ganas de hacerlo, sino que más bien ha sido una limitación más arriba de ellos, y lo importante es que más bien se den estos espacios para que la gente empiece a escuchar que existen otras opciones, que sembrar más bien la semilla de que las nuevas generaciones puedan hacer investigación, puedan hacer ellos mismos, tener la libertad de buscar y probar tecnologías nuevas. Creo que ahí es el diferenciador que podemos hacer, más allá de imponerle a la academia que cambie un plan de estudios, sino que más bien abrir esos espacios para que podamos ir haciendo cultura. Yo duré casi 2 años encontrando un usuario Linux que me entendiera qué era lo que ocupaba yo hacer. Era casi imposible, ¿verdad? Cuando yo empecé no conocía a nadie, no manejaba otro idioma, no conocía a nadie kilómetros a la redonda que usara Linux. Los expertos que había en ese momento los llamaban y me decían: no, eso es muy nuevo, desinstala todo, devolvete y no toques nada. Entonces era triste, ¿verdad? En mi realidad, yo, ¿cómo? Si estoy leyendo la historia del otro lado y es totalmente diferente. Es importante hacer estos espacios y que la gente pierda ese miedo, ¿verdad?, a usar tecnologías nuevas, y que más bien sepan la realidad de lo que está pasando alrededor del mundo. Tal vez como somos un país tan pequeñito y tal vez no hemos enfrentado problemas grandes, ¿verdad? Es importante que la gente sepa que fuera de esta burbuja que vivimos en algunos momentos hay tecnología importante y que está a la mano de cada uno de ellos, ¿verdad? Muchos de los proyectos o infinidad de tecnología nueva es basada en software libre y código abierto. Empresas tan grandes, transnacionales como IBM, que tienen tecnologías abiertas como
como Watson, que es de inteligencia artificial y que usa temas de muchas herramientas como Machine Learning. Alrededor de todas esas soluciones que ellos dan, la coyuntura principal es código abierto. Entonces sí hay que hacer este proceso de culturizar a la gente para que ellos tengan a la mano estas soluciones. Ok. Gracias. Veamos, yo siento que hoy día no puedo pedirle a las universidades que hagan más de lo que están haciendo de cara al uso de tecnologías libres. Lo que sí quisiera pedir no es tanto en la formación de los estudiantes, sino es en la vinculación que ocurre entre estudiantes, academia, sector privado y los modelos de licenciamiento que hay. Me parece que actividades como estas son esenciales, pero realmente no considero que yo le vaya a querer pedir a la Escuela de Ingeniería en Computación o la Escuela de Administración de Tecnologías de Información que de una vez preparen estudiantes con formación en un software o en una tecnología en particular que yo uso, pero sí quisiera que conozcan los fundamentos, fondo, los modelos, las tecnologías que se usan para construirlo, para idear ese tipo de soluciones. Y creo que lo digo hoy con mucha firmeza porque ustedes, siendo estudiantes de carreras en tecnologías de información, al igual que nosotros hemos llegado a descubrir, la universidad nos da unos cimientos muy básicos, pero hay tanta especialización, tanta variedad en la carrera de informática, de gestión de tecnologías de información en sus múltiples ámbitos, que es extremadamente difícil que esté en la malla curricular de un bachillerato universitario. Sí veo importante, y algo que a mí me abrió muchas oportunidades, fueron cursos alternativos que brindaron las universidades para que un estudiante pudiera ir decidiendo en qué áreas quiere reforzar de su carrera, de su futuro profesional, porque definitivamente un ingeniero en computación, una persona que salga como administrador de tecnologías de información, así como está, no es que vaya a ejercer de una vez una labor en el mercado sin pasar por un proceso de especialización o afinación de su conocimiento, el cual puede ocurrir en múltiples ámbitos. Puede que ocurra hasta llegar al ámbito laboral, donde te den a vos la preparación que necesitas, o bien que vos vayas desarrollando en paralelo esa formación mediante cursos libres, cursos alternativos en las universidades, en fin. Pero la multiplicidad de tecnologías hoy día con código abierto es extremadamente amplia. Es muy ambicioso tratar de pretender que en una carrera de ingeniería en computación, una carrera de administración de tecnologías de información, pueda cubrirse mucho de ese ámbito. Creo que debemos reflexionar individualmente y comprender que el futuro de nuestra carrera no está, o sea, una base son los fundamentos universitarios, pero otra muy importante va a ser la experiencia y la actitud de formación que proactivamente podamos ir desarrollando para irnos especializando, para ir definiendo ese futuro profesional que nos caracteriza. Y sí resaltar que este tipo de actividades donde se une la academia, tienen espacios para conversar, escuchar al sector privado también, es algo muy importante para que ustedes puedan aprender de este tipo de modelos. Muchas gracias. Yo comprendo la dificultad que tiene la academia para hacer cambios en los currículos. Ese es un tema que también hay que entrarle en algún momento. Y también entiendo que hay que preparar a los estudiantes para que puedan conseguir después un empleo. Y tenemos muchas empresas que están basadas en tecnologías privativas. Y es lógico que entonces para preparar a estos muchachos estén preparados en ese ambiente. Yo creo que el error más grande es pensar que como a mí que me enseñaron fue esto, eso es todo lo que hay. Y cuando uno está en
en el ambiente. Yo fui de los que empecé, imagínense que cuando yo empecé los microprocesadores eran de 4 bits y 8 bits era lo que había. En esa época 16K era todo el RAM del mundo y no se iba a llenar nunca. Y me ha tocado ver toda la evolución de lo que ha pasado y he tenido varias discusiones con gente, por ejemplo, que son certificados en Microsoft y dicen, es que Microsoft es doña toda, es la compañía más grande del mundo. Sí, tiene muy buenas soluciones, pero no es lo único. Hay cosas que se inventaron en los años 60 y 70 que, aunque ustedes no lo crean, todavía ahora no han sido superadas. Y son sistemas que uno dice, puña, son súper robustos y no han podido, los han tratado de cambiar y no han podido. Hay un famoso sistema que se llama el Holidex, que lo usan todos los Hilton del mundo. Es un software carácter horrible. Les tomó 40 años en poder desarrollar algo que pudiera ser medianamente competitivo con lo que la gente podía hacer en esa terminal. La gente de los hoteles decía, no puedo con el software nuevo, esto es demasiado lento, el software viejo me hace la reservación en 30 segundos y ya tengo listo. Entonces, esa actitud de tener la mente abierta es tal vez uno de los temas que yo le pediría a la academia que tenga. Decirle a la gente, vea, no se cierre, le estamos enseñando esto porque esto va a ser su machetico, pero entienda que hay otras cosas más allá. El otro tema que yo le pediría a la academia, que es algo que yo creo que ha sido como mi sueño, es que tenga más proyección al resolver problemas en la comunidad. Ustedes tienen la posibilidad de hacer cosas e inventar soluciones para temas que las municipalidades no pueden resolver, que el gobierno no puede por falta de regulación, y ahí, en ese tipo de proyectos, el software libre lleva una ventaja que no llevan los otros, porque no tiene licenciamiento. Entonces es una forma que uno puede encontrar un propósito muy especial en el uso del software libre. Si ustedes pudieran desarrollar cosas para ayudar a que una comunidad pueda vender mejor sus productos basado en software libre, estarían haciendo un bien increíble a esa comunidad. Tendrían una proyección muy grande y la herramienta lógica para hacer eso es usar software libre, porque no solo no tiene costos de licenciamiento, sino que si lo hicieran como un proyecto abierto de verdad de software libre, podrían tener ayuda de todo el mundo, literalmente. Podrían llegar a tener gente que les podría ayudar a resolver esos problemas para hacer a una comunidad más productiva. Entonces creo que esas son dos cosas que la academia podría hacer sin tener que entrar en esa lucha tan difícil que es cambiar los currículums, etcétera, y que le daría mucho más amplitud a los muchachos para que puedan enfrentar problemas en su vida profesional. ¿Cómo ven ustedes una ley de software libre en el sector público? ¿Creen que es una ventaja, una desventaja? ¿Y qué retos creen que podría enfrentar este tipo de ley? ¿O del simple hecho de llevar a la Asamblea Legislativa esta ley o revivir los dos intentos anteriores que se han tratado de hacer? Lo hizo Laura Chinchilla en el 2002 cuando fue diputada y luego Alberto Salón por ahí del 2005, creo, si no me equivoco. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Puede ser una ventaja, una desventaja? ¿Y qué retos se enfrentarían? Bueno, yo creo que es un paso interesante para abrir puertas, pero yo creo que hay muchos intereses en contra de ese tipo de ley. Entonces, más que luchar por una ley de software libre, yo seguiría insistiendo en el tema de neutralidad tecnológica. Creo que es más beneficioso para el país el hecho de que uno pueda dejar la puerta abierta para que sean estándares abiertos los que gobiernen el tema de contratación en el gobierno, que más que forzar una ley de software libre. La ley tiene muy buenas intenciones y ha sido un buen intento, pero cada vez que ha tratado de desarrollarse, los altos intereses del país chocan con ella, ¿verdad?
unos por temas económicos y otros también porque se les crea un problema. Si nosotros obligáramos a que todo el gobierno usara software libre, imagínense el problema que tendría la gente de cómputo del gobierno. Inmediatamente yo creo que, bueno, algunos se colgarían de los servidores y otros no se querían, probablemente, porque les estamos creando un problema más que dándoles una solución. Entonces yo creo que el tema es ir más en el tema de neutralidad tecnológica. La forma como los sistemas están evolucionando, donde ahora todo va para la nube, donde vamos a tener más la contratación de servicios que la contratación de sistemas, digamos, propietarios in-house, y vamos a poder utilizar más temas de software as a service y usar otras soluciones, creo que ayudan más al tema de software libre y que se vaya implementando de una forma más natural. Si nosotros logramos que de verdad haya esa conciencia de que el gobierno tiene que ser neutral y poder dar tecnología a todas las personas, ahora lo que tenemos que pensar es que los sistemas, la gente pueda hacer sus trámites con el gobierno en los teléfonos. Eso ya por fuerza te hace, si sos Android, la mayoría, por fuerza te hace que tengas que soportar neutralidad tecnológica. Entonces creo que mi opinión personal, esta no es la opinión de la Cámara, mi opinión personal es que una ley... Primero, Jonathan. Sí, vamos a ver. Yo quiero destacar el caso, por ejemplo, de España. En España existe un órgano llamado Senatic, no sé si es de conocimiento de algunos, y este ente ha venido facilitando el cumplimiento de esto que menciono, no necesariamente reformar leyes, pero sí actuar como un ente asesor en el uso de tecnologías digitales en el aparato público, incluso aparato privado hasta ciertos ámbitos. Entonces, ha sido un caso que a mí me parece muy, muy conveniente. No digo que España en su totalidad, porque incluso ahorita están pasando un proceso político muy difícil, haya incursionado y tenga grandes casos de éxito en el uso de software libre. Sí los hay, pero hay todavía un modelo híbrido allí por superar. Ahora bien, no conozco, es mi opinión, un caso donde con el mayor grado de aprovechamiento se esté empleando el software libre en todo un país. Y creo que tampoco ese debe ser el fin. No debe ser el fin pensar en un país que está adoptando software libre sí porque sí, sino en la conveniencia que está teniendo la adopción de este modelo en estos ámbitos. Por ejemplo, sé que Venezuela incluso estuvo impulsando, no sé qué ha pasado con esta distribución de Linux, no sé si vos la conoces, es una distribución de Linux que ellos mismos crearon para uso en el sector público, y creo que les dio sus buenos resultados. No sé cuál es el estatus actual de ello, pero fue algo que ellos mismos crearon. En el caso de Ecuador, sé que también existe un fuerte impulso del gobierno por la adopción de software libre, pero siempre bajo la premisa de la conveniencia, nunca bajo la imposición. Entonces, son casos que quisiera resaltar en ese sentido. No conozco muchos como para hablar por un país entero. Conozco de industrias, conozco de mercados, sectores, pero en sí, como pensar en un país que tenga un caso de éxito, al menos en mi poquito conocimiento, ¿verdad?, son esos que mencioné. Chris, Bueno, yo he escuchado países, no en su totalidad, pero sí que tienen diferentes, ya sean municipios o distritos o provincias, que sí han hecho grandes esfuerzos alrededor de migrarse a software libre. Casos en Alemania, Brasil sí tenía una legislación cuando estuvo Lula da Silva apoyando muy fuerte todo el movimiento de software libre. Venezuela, que ya lo mencionó Jonathan, hay alrededor de unos 12 países que tienen ya legislación basada en eso, que se podemos encontrar bastante información en internet de cómo han hecho ese proceso de migración, ¿verdad? En temas de principalmente, bueno, China también es otro que promueve mucho, son muy nacionalistas y todo lo que producen es hecho ahí. Entonces muchas de las plataformas también en
países tan desarrollados como esos logran llegar a tomar este modelo como un diferenciador para su economía y buscan reinvertir todos sus recursos en otro. Pero ya es una planificación más estratégica a nivel de país y ya tiene un apoyo más fuerte, ¿verdad? No han sido tal vez iniciativas aisladas o movimientos que se han ido surgiendo, pero sí hay casos de éxito y también de deséxito donde no ha sido lo que se esperaba. Estaba leyendo ahora que el municipio de Múnich se quiere migrar otra vez a Microsoft, y entonces hay todas unas teorías de conspiración de que Microsoft había abierto oficinas en Múnich, cerca de donde está dándose todo este cambio, y al final están viendo ahora para noviembre, evaluando el tema de la inversión que hay que hacer para volverse a migrar a software propietario y cuánto es el modelo y el retorno de inversión que eso generaría, ¿verdad? Está muy discutido, probablemente hay temas de intereses de por medio, ¿verdad? Pero lastimosamente ya no salimos de la tecnología y nos metemos en política y ya empiezan a cambiar las cosas bastante. Muchas gracias. Unas guías para tener neutralidad tecnológica y que software libre pudiera participar también en contratos de gobierno, pero eran guías más que todo también yendo al tema de neutralidad tecnológica, no tanto obligando, sino que pudieran abrírsele la puerta a empresas de software libre. Como decía Cristian hace un rato, Jonathan, hay empresas de software libre muy grandes que también ahora tienen mucho músculo, ¿verdad? De hecho, la más grande del mundo es Google y Facebook, ¿verdad? Que ellos también tienen software libre, y el mismo IBM es de las empresas que más ha contribuido a Linux en los temas de dar aportes al desarrollo del software libre, y a veces uno no oye esas cosas, pero el mundo está cambiando. Yo creo que eso va evolucionando, gracias a Dios, en el sentido correcto. Estamos muy agradecidos que ustedes vengan a compartir un poco su experiencia y también dejarle a los muchachos esa pequeña espina de cómo ustedes, que ya estuvieron ahí sentados, lograron hacer modelos de negocio basados en tecnologías abiertas y modelos de negocio exitosos, que ya son modelos de negocio que de empresas de más de 10 años trabajando, que ustedes comen de eso, y es parte de la desmitificación que estamos tratando de hacer, que se puede vivir también por medio de tecnologías abiertas, modelos libres, que no todo son software privativo y demás, sino que tenemos acá 3 ejemplos de que la tecnología libre, las tecnologías abiertas también pueden darnos de comer en un futuro muy cercano para ya la mayoría de ustedes. Entonces, acá termina. ¿Sí, Chris? Yo quería nada más darles un mensaje a todos los participantes. En este momento, bueno, de hace varios años hay un gran faltante de informáticos en el país. Se estima que son alrededor de 8.000 puestos que no estamos logrando suplir. Entonces, quería transmitirles eso, que es muy importante. Todo el recurso que ustedes pueden generar y aportarle al país, el país los está esperando. Ustedes terminen de ser profesionales para que se logren introducir al campo laboral y sepan que van a tener, todos acá van a tener un trabajo garantizado, muy probablemente, y bien remunerado, ya que es una gran necesidad la que tiene el país y el mercado en general, y principalmente motivarlos a que sigan en ese camino, porque realmente hay una gran deficiencia a nivel de la región, del país, y mundialmente ahora estamos en un boom con todo lo que es computación e informática, y motivarlos a que sigan por esa línea. Es difícil, y las programadas, y las palmadas, y las trasnochadas, y correr y salir, pero al final van a recoger los frutos de ese esfuerzo, y quería transmitirles ese mensaje que creo que es muy importante para la formación de ustedes y la necesidad que tiene el país. Gracias. Muchas gracias. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por venir. A las 9:30 pasaditas viene otra con un enfoque diferente a porque esta es de empresa privada. Vamos a darle a la que sigue el enfoque del sector público, donde nos topamos a un montón de aspectos súper interesantes y barreras mentales que están en las instituciones públicas. Y bueno, si nos gustan acompañar, muchísimas gracias, y si no, gracias por venir.